La palabra de hoy va a ser en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. El primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer todos juntos. En el amor no hay temor, sino que hay el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el título para la palabra de hoy es Deje que funcione según el diseño de Dios. Esa vida que funciona según el diseño de Dios. El día de hoy quisiera hablar esta prédica por medio de este libro que es una presentación. Ustedes conocen que Dios es Dios del amor. Él ha creado todo este mundo. Y entonces, ¿con qué principio se tenía que moverse este mundo, este universo, es según el principio de nuestro Dios del amor? En cual este principio se mueve no por sí mismo, sino que se mueve por personas que están alrededor de nosotros. Por eso que Dios le había dicho a Adán y Eva de que ellos tenían que mandar mandar este mundo para que ellos puedan gobernar este mundo de la buena forma. Entonces nosotros tenemos que tener el atributo y el carácter de Dios como una armonía para poder vivir en este mundo. Y hemos sido creados de esta forma. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso que nosotros, como Dios, debemos poder ayudar a otra persona en cual, con este acto del bien, es la forma como Dios había creado todo este mundo. Pero aunque Dios había creado este mundo, había preparado, había diseñado este mundo de esta forma, pero existe un ser en cual quiere cambiar este diseño de nuestro Dios. De este diseño que Dios había creado, Él quiere inclinar un poquito para que Él quiere que nosotros quitemos un tornillo o pongamos un tornillo de mal para que este mundo funcione de la forma incorrecta. En cuanto tenemos un carro o cualquier objeto, si no tenemos un tornillo de la forma adecuada, no funciona. En cual el ser que había hecho esto, el ser que quiere cambiar este lugar, es Satanás. ¿Y de qué forma es en cual Satanás quiere cambiar este diseño? Es por medio de la mentira. En cual Satanás, el día de hoy también, por medio de esas mentiras, él quiere afectar el diseño que nosotros hemos creado, en el cual Dios había diseñado para nosotros. Por medio de las mentiras, Él quiere cambiar este lugar. Si observamos el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y después que dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la razón de que nosotros hacemos bien las mentiras es porque nuestro padre, ¿quién es? Ese es Satanás, el cual es una prueba en cual Satanás es nuestro padre. Entonces yo quisiera que no mintamos en nuestra vida. Pero hermanos, aunque nosotros pensamos de que no queremos hacer mentiras, no funciona de esa forma. No es tan fácil no mentir. Satanás desde el huerto de Edén, por medio de susurro, él había hecho caer a Adán y a Eva. Igual ellos, en el momento de ser engañados al creer la mentira de Satanás, ellos cambiaron. Hermanos, el momento que nosotros caemos hacia la mentira, no solo termina de esa forma, sino que algo cambia, sino que nos llevamos a la ruina. Y eso es lo que tenemos que poder recordar. No existe una persona que ha dicho, una persona que ha mentido, por él no ha pasado nada. No, normalmente perdemos algo. En cual Satanás los engañó. Y Adán y Eva, ellos perdieron esa confianza hacia Dios. Ellos habían creado según atributo, según el amor de Dios. Ese círculo que había tenido Dios con Adán y Eva se rompió. Ellos empezaron a pensar, si comemos este fruto,
¿Es algo mejor? En el momento que ellos cayeron a la mentira de Satanás, ellos empezaron a desconfiar hacia Dios. Ellos empezaron a sentir que fueron engañados de parte de Dios, en cual se convirtieron en seres que no podían creer a Dios. Por eso que ellos posiblemente habían pensado, Dios, para tener todo el poder en sus manos, Él los mintió. De esta forma ellos empezaron a posible pensar, en cual no pudieron confiar en Dios. Ellos no pudieron confiar en la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes confían en la palabra de Dios? Hermanos, como creemos en la palabra de Dios, nosotros damos de más a las personas, ¿verdad? Porque sentimos de que dar es una bendición. Amar a nuestros enemigos, nosotros amamos a nuestros enemigos porque la palabra nos dijo, ¿verdad? Porque eso es algo bueno. Porque nosotros confiamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, si nosotros no podemos hacer esto fácilmente, significa que hay algo mal en nosotros. De la misma forma que había hecho Adán, nosotros también tenemos algo que hemos hecho mal. En el momento que esta confianza se rompe, ¿qué es lo que trae? Es el miedo y el egoísmo. Como un resultado, en cual la persona empieza a tener temor, la persona tiene miedo, en cual lo que ellos quieren hacer es, primero yo tengo que sobrevivir, yo tengo que vivir de primero. Ellos, aunque prometen de que van a estar juntos, que el amor va a ser siempre, pero en el momento que hay un problema en cual su vida está en problema, entonces la persona empieza a ser egoísta, en cual estas ideas egoístas empezaron a entrar hacia las personas. Por medio de este pecado, de momento que fuimos engañados por Satanás, el miedo, el egoísmo entró dentro de nosotros. Y cuando este temor y el egoísmo entran en nosotros, empieza a tener el fruto, y eso va a ser como el núcleo, va a empezar a nacer más pecados dentro de nuestra vida. ¿Cuál es el fruto de la muerte? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y tenemos que pensar, eso era algo tan bueno, pero Dios había dicho que no comamos este fruto. Pero aún ese fruto aún está en ese lugar. Dios aún no lo quitó. Aún no quitó el fruto, no quitó el árbol. Entonces podemos pensar, ese fruto que Dios ha dicho que no comamos, pero no sabemos la verdad de qué significaba ese fruto. Y hay posibilidad de que Dios quite este árbol, este fruto, porque Dios puede pensar que vamos a comer un día este fruto. Entonces ellos empiezan a pensar, este es el último chance que tenemos para poder comer este fruto. Entonces ellos agarraron el fruto y comieron porque ellos pensaban que se iba a desaparecer este fruto. Nosotros también pensamos de la misma forma. Esta forma parece que es perfecto para tener una fortuna, pero Dios dice que no, que no lo hagamos. Pero Satanás viene y nos dice, esta es la última oportunidad. Si te conviertes en una persona rica, con mucho dinero, entonces vas a tener una vida abundante, vas a tener una vida que vas a disfrutar. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Nosotros también tenemos este tipo de corazón entre nosotros. La razón es porque Adán y Eva tuvieron este corazón y eso llegó en descendencia y llegó hasta el día de hoy. Por la razón de que ellos cometieron ese pecado en ese momento, esa decisión en ese momento, ahora nosotros hemos llegado con la misma decisión. Según la neurociencia, tenemos una corteza prefrontal, en cual ese lugar es la porción en la cual tiene que haber el amor entre nosotros. Pero en el momento que esto es aplastado por medio del temor, del miedo, la corteza prefrontal empieza a perder la función de él. En el momento que tenemos una gran cantidad de temor, miedo, nos convertimos en egoístas, en cual empezamos a pensar, yo tengo que sobrevivir de primero, yo tengo que vivir de primero para poder ayudar a otra persona. Por eso que Adán y Eva empiezan a actuar de la forma como ellos quieren. Ellos para poder levantar, para poder alzar a sí mismos hacia arriba,
ellos deciden comer el fruto. Y cuando Dios empezó a buscar a Adán y Eva, ellos empezaron a salir y a comportar delante de Dios. Ellos deciden esconderse y tratan de arreglar de la forma de su propia forma, en cual ellos se ponen un vestido por medio de hojas para poder arreglar lo que ellos han cometido, pero con sus propias fuerzas no se puede arreglar. En el momento que ellos creyeron en la serpiente, ellos se convirtieron en enemigos de Dios y ellos empezaron a tener temor ante Dios. Se convirtieron en ese tipo de seres. Por medio del pecado se quebrantó la relación entre Dios, se quebrantó la función del cerebro y se quebrantó todo el diseño de Dios, en cual ellos no empezaron a poder actuar de la forma correcta. Hace un tiempo yo les había contado de que cuando había ido por una misión evangélica hacia Cuba, había cargado una gran cantidad de recursos que necesitaba para poder hacer mi ministerio. Fui a un hotel y era un hotel muy viejo, el cual había 2 elevadores y uno de los elevadores se había arruinado, en cual como solo uno servía, una multitud se había puesto enfrente del elevador, y cuando llegaba al elevador, una gran multitud había entrado. Y como había una gran cantidad, ese elevador subía poco a poco y de la nada se cayó un poco. Y después otra vez subió un poquito, se cayó un poco. Hermanos, imagínense qué habrá pasado si estuvieran en ese lugar. Y eso fue el mismo acto que tenía Adán. El mismo corazón tenía Adán en ese momento. No importaba si había un niño pequeño, no importaba si había un anciano, ellos tenían la idea de querer sobrevivir ellos primero. Era una idea egoísta. Cuando pasaba constantemente esta subida y bajada del elevador, muchas personas tenían mucho miedo. Hermanos, en un momento el elevador se abrió. ¿Y qué son las personas? Ellos empezaron a pensar, yo tengo que sobrevivir primero, entonces todas las personas salieron del elevador. En cual esta es una idea, en cual como el pecado ha cambiado nuestra mente entre nosotros. En cual por medio del pecado, por medio de Satanás, nuestra mente ya no funciona de la forma correcta. Por eso que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros que poder restaurar esa vida que fue diseñada por Dios. Entonces, ¿cuál es el poder del miedo que mueve a las personas? Este poder de miedo nos mueve a las personas. Hace unos días, Tiger Woods, un golfista, había tenido un accidente de carro que había sido revolcado. Y aún están investigando qué habrá pasado el accidente. Normalmente cuando ustedes tienen un accidente donde se choca por el piloto o por el copiloto. Normalmente cuando hay un accidente donde hay un mayor problema es el lugar del copiloto, porque la persona que es el piloto trata de evadir, quiere sobrevivir de ese accidente. Pero hay unas veces de que esto no funciona, hay una diferencia, en cual es cuando hay un accidente y esa persona que está a la par, que está en el copiloto, es la persona que él tanto ama, el cual él decide sacrificar a sí mismo para poder salvar a la persona que él tanto ama. Los seres humanos, cuando había creado en el principio cuando Dios había creado el ser humano, eran personas de que querían ayudar a otras personas. Eran personas que se centraban hacia otras personas, en cual ellos se respetaban uno con el otro, se ayudaban uno con el otro, se ayudaban uno con el otro. Cuando había un accidente, la persona quería salvar a otra persona que a sí mismo. Pero en el momento de la caída del ser humano, como ese círculo se rompió, ahora tienen la idea del egoísmo, el cual quiere sobrevivir ellos primero. Y ellos dicen, si no esquivo esto, yo voy a morir. El cual yo tengo que aplastar a la persona que está a la par mía para poder subir hacia más arriba. Porque Dios cuando nos había creado,
cuando hemos nacido, de la forma como hemos perdido esa imagen original, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que ocuparse del espíritu es vida. En el cual hemos sido seres de que ya no podemos vivir de la forma correcta. Ahora nosotros somos seres que hemos nacido con una enfermedad. Esa enfermedad que nos lleva a la muerte. Tenemos esa genética que tenemos que morir en un momento. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15 nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido a la luz del pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Como los bebés que nacen con una enfermedad, nosotros también somos seres que hemos nacido con esa enfermedad de pecado, que somos seres de que al final, a la muerte, vamos a llevar al infierno. Y así nos proclama la Biblia. Entonces, que en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice, vamos a leer todos juntos, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y el perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nosotros no tenemos que ni actuar que nuestro corazón es limpio, porque la Biblia nos dice que nuestro corazón es sucio, que toda la creación de este mundo están sucios, y lo más sucio de este mundo es nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está podrido. El pastor dice, no puedo decir, no puedo ver el corazón, entonces mi corazón es limpio. No, pero la Biblia nos proclama, nos dice que nuestro corazón es sucio. Y nosotros cuando estamos en una emergencia, actuamos de esa forma. En cual decimos, yo tengo que sobrevivir. Cuando encontramos un problema, nosotros tratamos de escapar de ese problema. Y esa es la imagen de los seres humanos, y así nos lo proclama la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro cerebro, en vez de estar conectado con nuestro Dios, que es Dios de la vida, esa conexión se rompió. Y entonces nuestro corazón, nuestra mente ya no funciona de forma correcta. Nosotros también tenemos miedo, no solamente a lo que podemos observar, sino que también tenemos miedo hacia las cosas de que no podemos observar, que es la preocupación. Si pensamos de qué puede ser el objetivo del miedo, unas cuantas, podemos decir, el primero va a ser ese miedo hacia las personas. Por ejemplo, mi papá mi papá vivía cuando era pequeño. Él para buscar a mi abuelo, él bajó desde Corea del Norte hacia el sur. Cuando estaba caminando, cuando estaba bajando, él en vez de tener miedo hacia los tigres o animales salvajes, ellos tenían miedo hacia las personas. Habían hecho una encuesta hacia las mujeres sobre qué tenían miedo, y las mujeres dijeron de que ellas tenían miedo de encontrar una persona en la noche. Entonces, que el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 6, nos dice de esta forma, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si estamos con Dios, si Dios está con nosotros, si tenemos a Dios al lado de nosotros, no van a tener miedo hacia las personas. Pero es muy difícil no tener miedo hacia las personas. Porque si no tenemos este tipo de fe, es muy difícil no tener miedo hacia las personas. Tener miedo hacia las personas, lo que le preocupa, lo que tiene miedo es qué es lo que esa persona me va a hacer a mí. Si él me va a secuestrar, si me va a golpear, qué me va a hacer. La persona tiene miedo, el cual no sabe qué es lo que esa persona me va a hacer a mí. Pero nosotros, entonces poder recordar lo que Dios nos dijo hacia nosotros. En el libro de Mateo nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar.
Hermanos, tenemos que tener miedo hacia nuestro Dios, que nos puede llevar hacia el infierno, que tener miedo hacia esas personas que no pueden hacer nada, solo matar nuestro cuerpo físico. ¿Quién fue el primer rey para el pueblo de Israel? Era el rey Saúl. Él sí era un buen rey al principio, pero más adelante él empieza a salir de la vista de Dios, en cual Dios le había dicho que tenía que destruir, tenía que quemar, tirar todo lo que ellos obtenían sobre los Agag, pero Saúl decide esconder las cosas buenas que ellos habían obtenido de parte de ellos. Entonces viene el Samuel para poder regañar a Saúl, pero Saúl responde de esta forma. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas de ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil, lo despreciable. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Aquí dice, temía al pueblo, en cual también Saúl tenía miedo hacia las personas. ¿De qué tiene miedo? Las personas tienen miedo de Satanás. Tienen miedo de Satanás. Y ese temor, este miedo también se aprende. Ejemplo, cuando un niño cuando era pequeño y agarra un agua, el fuego, cuando quiere tocar, siente lo caliente y el niño se asusta. Y cuando más adelante, el niño aprende que el fuego es algo caliente. Entonces también cuando el niño cuando hace malas cosas, a veces de que los padres le dicen: mira, si tú no engañas, si tú haces algo mal, va a venir malos espíritus y te va a llevar. En cual más adelante el niño va a tener ese miedo hacia más adelante. En el libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que está andando alrededor buscando a quien devorar. El león sería fácil si él escondido viene poco a poco, y cuando caza, cuando atrapa al animal, sería algo fácil, el cual el animal muere sin darse cuenta. Pero en el momento que el león ruge, los animales empiezan a temblar, tienen miedo, empiezan a temblar, y ellos tienen que esperar de que el león llegue a matarlos. En cual Satanás también actúa de la misma forma, que ruge para que tengamos miedo. Pero nosotros, junto con Jesucristo, nosotros que poder pelear contra él. Y Satanás llega delante de nosotros, ruge como una imagen grande a poder comernos. Los seres humanos tienen miedo, empiezan a temblar y se convierten en la comida de Satanás. En el libro de Santiago nos dice de esta forma: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces poder resistir al diablo. Pero hay algo antes, hay un orden muy importante que hacer antes de poder resistir al diablo. Lo primero es tener a nuestro Dios como nuestro refugio. Tenemos que entrar debajo de Dios, dentro del refugio que es nuestro Dios. Vas a poder ir a pelear contra Satanás, vas a poder resistir contra Satanás y él va a perder. Hermanos, este orden es muy importante. Es un orden que tenemos que poder recordar para poder pelear contra Satanás. Aunque usted diga con el nombre de Jesucristo, no se puede. En el libro de Hechos nos dice cómo los hermanos espíritus nos atacan. Hermanos, tenemos que poder entrar a ese refugio de nuestro Dios. Si no entramos al refugio de nuestro Dios, si no entramos debajo de nuestro Dios, Satanás va a atacarnos.
Hermanos, el Satanás es débil cuando Dios está con nosotros. Y cuando nosotros tenemos que poder entrar debajo de Dios para poder pelear, para poder resistir contra Satanás. El momento que estamos dentro de ese refugio es en el cual Satanás va a tener miedo y se va a escapar. Cuando Jesucristo llegó a este mundo, empezaron a temblar el Satanás. De la misma forma, nosotros tenemos que poder tener a Jesucristo dentro de nosotros, tenemos que poder entrar hacia el refugio de nuestro Dios. Y Satanás va a empezar a temblar cuando ustedes estén frente a ustedes. Hermano, quisiera que ustedes sean victoriosos de esta forma. Cuando se puede restaurar el equilibrio con el amor y con la confianza. En la palabra de hoy, vamos a leer todos juntos. En el amor no hay temor, sino en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El momento que el amor, el Espíritu llega hacia nosotros, nuestro cerebro va a poder restaurarse, va a poder recibir la sanación de parte del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo entra entre nosotros, vamos a poder restaurar la imagen original. Por los 3 años en cual los discípulos de Jesús habían aprendido debajo de Jesús, en el momento que Jesús murió en la cruz, todos ellos tuvieron temor, empezaron a temblar, aunque Jesucristo tuvo la resurrección, aunque Él estaba enfrente de ellos, aún ellos estaban temblando. Pero en el momento que ellos empezaron a orar según lo que había hecho Jesús en el Pentecostés, y cuando había llegado el Espíritu Santo dentro de ellos, ellos ya no tenían temor. Ellos, aunque están enfrente de los enemigos, y cuando los querían matar, ellos tenían ese valor, ellos tenían ese coraje de salir adelante y compartir la palabra de Dios. En cual ellos habían sido restaurados según la imagen original en cual Dios los había creado. Hermano, yo quisiera que ustedes con el Espíritu Santo puedan restaurar la imagen original que ellos habían nacido antes. Hermanos, en el libro de Juan nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, nuestra vida que estaba en dificultades, estaba en ruinas, se va a restaurar, se va a cambiar y va a estar en la palabra de Dios y vamos a poder disfrutar con Dios de Dios. Porque no tenemos temor. Porque el amor de Dios se ha restaurado, porque la confianza se ha restaurado. En cual tenemos la certeza que la palabra de Dios nos va a proteger. Yo quisiera que ustedes puedan tener certeza en cual va a restaurar la vida de ustedes. Cuando estén contra su enemigo, yo quisiera que ustedes puedan tener esa certeza, que tengan la fe de que esa palabra nos va a proteger. En cual van a poder creer la palabra de Dios de que lo va a proteger. En cual esa es la imagen de las personas que han sido restauradas por el Espíritu Santo. Y esa restauración no solo va a aparecer porque nosotros actuamos con nuestras fuerzas, porque queremos hacer. Hermanos, ¿será que el amor aparece según lo que nosotros hablamos, porque nosotros mandamos a las personas? No. Hermanos, ustedes piensen de esta forma. Ustedes haber entrado hacia el carril, imaginen que un gran tráiler le está viendo enfrente a ustedes. ¿Ustedes qué sienten? Ustedes están caminando y cuando miran la par, viene un gran tráiler hacia ustedes. ¿Qué tanto miedo ustedes van a tener? ¿Qué temor van a tener ustedes? ¿Será que no van a tener miedo? No, vamos a tener miedo. Pero ahora cambiamos un poco. Cambiamos un poco. Imagínense que su hijo de 3 años está caminando por la calle y viene un gran tráiler hacia su hijo. En un momento, ustedes salen corriendo y empujan a su hijo, y en el momento que ustedes se chocan con el tráiler, ustedes observan de que su hijo sobrevivió. Su hijo sobrevivió, pero ustedes habían sido aplastados por el tráiler. Sí, es cierto, en los dos casos, ustedes habían sido chocados, aplastados por el tráiler.
Pero en el segundo caso, usted va a poder recibir, va a disfrutar del amor de Dios. Usted ya no va a tener temor en ese momento. Unas personas en sus vidas van a tener miedo, van a tener una vida con temor, que viven como un infierno. Pero unas personas van a tener esa vida que disfrutan del amor de Dios, van a poder disfrutar como el cielo. Yo quisiera que ustedes puedan disfrutar este reino desde esta tierra. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que poder vivir? Tenemos que poder dejar que el amor fluya a través de nosotros. Y esto era la imagen que Dios nos había creado al principio. Esa era la imagen de Dios. Que por nosotros fluya el amor de Dios. Yo sé que Dios había dicho: Adán, tú conquista este mundo y haz que mi amor fluya por todo este lugar, por todo este mundo. Y así era la palabra de Dios. Pero por la caída de él, se había convertido en una persona egoísta, en cual la persona quería alzarse a sí mismo, quería beneficiar solo a sí mismo, en cual había obtenido el corazón de Satanás. Pero en el momento que llega el Espíritu Santo, se restaura esto, se restaura la imagen de Dios, y nos convertimos en seres que puede fluir el amor de Dios. Yo que sé que el día de hoy ustedes puedan ser seres que puedan fluir el amor de Dios hacia otras personas. Y así es ser responsable según lo que Dios nos dio. Si nosotros escapamos de... Entonces poder ser responsables, no escapar de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Adán había dado la responsabilidad hacia Eva. Eva había dado la responsabilidad hacia la serpiente. Y con eso no tiene que pasar. Cuando David había llegado hacia la batalla, él había visto de que había un filisteo que estaba insultando hacia los israelitas, y todo el ejército de Israel estaba escondidos en un lugar. Por eso que en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, nos dice: entonces habló David a los que estaban junto con él, diciendo: ¿qué harán este hombre que venciere a este filisteo y quítame oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? En cual él sale adelante y él derrota a Goliat. Y yo, hermano, yo quisiera que ustedes puedan parecerse como a este David. La razón de que David pudo salir adelante, la razón de que David pudo tener el valor a comparar a los israelitas que estaban temblando, era porque él tenía la fe, él confiaba en que Dios estaba con él. Hermanos, las personas que tienen temor a Dios, todo este mundo no es nada. Porque van a temblar hacia Goliat cuando están temiendo a Dios, que es un Dios todopoderoso. David, ¿con quién estaba comparando a Goliat? ¿Con quién estaba comparando? Con Dios. Hermanos, si ustedes se comparan a sí mismos contra ese Goliat del mundo, es cierto, van a tener miedo, van a tener temor. Pero si ustedes comparan a ese Goliat del mundo con nuestro Dios, ustedes no tienen nada que temblar contra ese Goliat. Hermano, yo tengo la fe que con el nombre de nuestro Dios vamos a poder salir adelante siendo valientes. Con el nombre de Jesucristo, ustedes van a ser victoriosos. De la misma forma como el rey David había sido victorioso, ustedes también van a ser victoriosos. Por lo que yo quisiera que ustedes puedan resolver ese temor entre ustedes, en el cual por medio de ustedes tienen que poder fluir ese río del amor de nuestro Dios. Tenemos esa responsabilidad entre nosotros. Hermanos, Abraham había mentido 2 veces porque él tenía miedo de morir. El primero es, como él tenía como su esposa, era tan hermosa, él tenía miedo de que lo iban a matar para poder obtenerla. Entonces, él decide mentir de que ella era su hermana. Y él miente de la misma forma 2 veces.
Y Isaac, de la misma forma como su papá, él decide mentir que su esposa era su hermana, en cual esta influencia se desciende. Es cierto, podemos decir, es cierto, nuestros ancestros desde Adán, Abraham, toda esa mala influencia, el día de hoy somos seres malos. No es algo que podemos escapar porque es por ellos. Entonces no esperen nada de mí porque nuestros ancestros fueron malos contra Dios. Pero Dios, aunque nosotros somos seres tan malos, ¿cuándo fue de que Dios había dicho que era hermoso de observar? Algo que era hermoso observar cuando esas personas se habían sacrificado a sí mismos para poder dar el reino de Dios. Adán, Abraham, Isaac, aunque ellos habían cometido este error, ellos tenían la fe en creer en Dios, el cual Él le pregunta a Dios, Él les pide a Dios que por favor bendice a nosotros para poder fluir esa descendencia de la palabra hacia nuestro pueblo. En cual ellos pedían a Dios para que pueda fluir ese río de la fe hacia toda su descendencia. Por eso que el libro de Génesis capítulo 12, versículo 16 nos dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos y otros más, en cual él había dado esta gran cantidad de bendición, porque ellos tenían que convertirse en canales en fluir la palabra de Dios. Isaac también había recibido la misma bendición, aunque eran mentirosos, aunque ellos habían mentido porque tenían miedo, Dios les da bendición hacia ellos. Es cierto, nosotros somos seres que somos débiles, somos necesitados, pero Dios nos ha llamado como seres de bendición para poder fluir el amor de Dios hacia todo este mundo. Hermano, yo quisiera que ustedes puedan cargar esta responsabilidad que Dios les ha dado. Ahora les voy a dar las preguntas para la aplicación. Esta es una imagen de una niña que se había tomado en China, en Sichuan. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza fundamental que me mueve? Cada uno es diferente. Existe una fuerza que los mueve, puede ser que sea el amor, una felicidad, puede ser algo, puede ser el temor. Pero ¿qué es esa fuerza que los hace mover? Lo segundo es, ¿qué miedos debo superar? Cada uno tiene un miedo diferente, en que usted tiene que superar. Y usted tiene que poder pensar qué tipo de miedo es. Y de último es, ¿cómo hago fluir el amor de Dios a través de mí? Entonces, puede pensar qué es lo que usted tiene que hacer el día de hoy para poder fluir y en qué puesto estoy yo para poder fluir este amor de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por estar con nosotros por medio de la palabra. Dios, de la misma forma como tú nos has compartido, por favor ayúdanos a poder restaurar según la imagen que tú nos has creado antes y actuar de esa forma. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.